que esté enfocado a resultados, ¿no? Entonces, si tú haz preguntas enfocadas a esas dos competencias, a la parte de obtención de resultados y a la parte de comunicación, y todas tus preguntas pueden ir enfocadas en estas dos competencias. Y ahí tú vas a identificar, vas a tener elementos, vas a analizar si realmente es una persona que te pueda cubrir esas competencias que tú estás buscando en la posición específica. Entonces, realmente esta es la metodología más funcional, que más nos funciona en situaciones concretas. Otra cuestión importante a preguntar dentro de las entrevistas son las motivaciones de la persona. ¿Qué le motiva a la persona? Oye, ¿y qué te motiva? ¿Qué te impulsa en la vida? ¿Cuáles son tus motivaciones? Porque la motivación, pues el 80% es intrínseca, entonces necesitamos saber o conocer a la persona desde dónde esta persona se motiva para poder hacer las cosas. Y eso sí nos va a interesar, la motivación que tenga la persona. Y otro aspecto importante, también cuáles son su forma de aprender. Por ejemplo, ya tenemos el currículum, ya revisamos qué estudios tiene y demás, pero preguntar si es una persona que constantemente está en evolución o en aprendizaje, cómo se desarrolla, cómo aprende, y no necesariamente decir, tengo 2 maestrías, tengo 3 diplomados, tengo 5 títulos, sino en el día a día, qué hace, cómo se prepara, qué información ingresa con la persona, ¿no? A lo mejor si sigue algún mentor, si lee algún libro, si sigue algún canal, cuáles son los medios que le rodean a la persona para que esta persona se prepare. Eso es importante, ¿no? Es importante para nosotros conocer sobre el candidato. Depende mucho de la función. Obviamente las preguntas no van a ser iguales para una persona con un alcance menor en la organización o en los procesos que con un alcance mayor. No porque una persona sea menos importante que la otra, sino porque los alcances de las funciones que van a cubrir pues son distintos. El de un directivo, el de un administrativo, el de un operativo, el alcance que van a tener dentro de tus procesos es distinto. Y hacia ese nivel vas a enfocar ciertos tipos de preguntas. Pero bueno, básicamente esta podríamos decir que es una de las metodologías que mayormente funciona. No sé si alguien tenga alguna otra, quiera compartir alguna o quiera complementar al respecto. Bueno, pues siempre es una tentación participarles algunas experiencias. En mi vida, como lo ha dicho Adriana, hemos tenido una enorme cantidad de oportunidad de hacer selección de personal en todos los niveles, ¿no? Desde personal operativo hasta personal directivo. Yo encuentro un común denominador y es lo que les quiero compartir. En el proceso de entrevista, el entrevistador creo que debe tener la habilidad para encontrar cuál es el común denominador en la trayectoria de vida de esta persona que tengo enfrente. Hay un común denominador en nuestras vidas y no tenemos que ser psicólogos. No es necesario hacerle a la psicología y pensar que en ese momento estamos leyendo las mentes. Esos son así como un poco de mitos, no. Lo que debemos explorar, y creo que es muy útil, es cómo ha logrado esa persona sus éxitos o sus fracasos, qué lo ha llevado a sus éxitos o qué lo ha llevado a sus fracasos en la vida. Hay personas que si yo tuviera que representarlas con una montaña o con un valle, hay personas que se caracterizan porque van escalando como si fueran alpinistas. Es decir, empiezan en una posición y escalan y empiezan a tener retos que van logrando. Y hay personas que parece que se mueven en un valle, ¿no? De manera muy constante. Son personas que permanecen, que no les gustan los cambios demasiado bruscos, que les gusta ser guiados, ¿no? Cuando tú haces la pregunta, ¿qué personas han sido representativas en tu formación? Podemos obtener mucha información de a quién admiran, quiénes son sus líderes, quién te ha enseñado a trabajar, cómo aprendes a hacerlo, lo que dice Adriana. ¿Cómo has aprendido a hacer esto? El otro factor importante es
si lo hace de manera solitaria o lo hace con equipo, con equipos de trabajo. Hay personas muy solitarias. Generalmente aquí no hay contadores. No sé si nos están escuchando allá en vía remota, alguien que tenga formación de contador. Los contadores generalmente no les gusta que les muevan demasiado la escena, ¿no? Les gustan las constantes. Son personas muy enfocadas hacia el orden, hacia la disciplina, hacia la claridad en los datos, etc. ¿no? Pero hay personas que son sumamente inquietas y que les gusta, al contrario, que les llenen de retos. Algo importante es si participan en algún equipo deportivo. A veces entrevistamos estudiantes que en su vida han trabajado, pero hay mucho que explorar en un estudiante. Una persona recién egresada, si formó parte de algún equipo en la escuela, si practica algún deporte, si lo ha hecho de manera colectiva, si ha participado en la organización de algún congreso, si es una persona que se ha destacado por ser líder, si ha tenido alguna posición como estudiante, etc. Eso refleja en gran medida su trayectoria. Entonces, en conclusión, hay que buscar cuál es el común denominador, sin que tengamos que juzgar a la persona, simplemente recoger datos objetivos. Hay personas que no solamente han pasado por muchas posiciones en muy poco tiempo, sino que además han abandonado una ciudad y otra, y otra, y otra, y parece ser que no alcanzan todavía a encontrar su realización, ¿no? Su objetivo, su propósito. Eso es importante, ¿sí? Porque incluso a veces se refleja en su propio estado civil o han tenido descalabros en sus relaciones. Es decir, hay como un denominador. Traten ustedes de identificarlo sin hacerle a la psicóloga o al psicólogo, pero ¿qué es lo que predomina? Yo creo que la entrevista, yo siempre digo que es como un corte transversal. Ustedes han visto los cortes, cuando a quien le gusta comer cortes de carne, cuando hacen ustedes el corte dicen, bueno, esta pieza es una pieza magra, llena de saborcito, ¿no? O tiene un montón de cosas que no me van a gustar. La entrevista es como un corte transversal de la vida de una persona. Durante 30 o 40 minutos empiezas a ver qué es lo que predomina en toda la pieza, ¿no? En toda la personalidad. Esa sería mi contribución. Y siempre eso que predomina en la otra persona se va a manifestar en el trabajo. ¿Sí? Hay personas que les gusta correr solo en planito y están 12 años, 15 años, 18 años, 20 años, y aunque han subido de posición, no les gustan los grandes obstáculos, ¿no? Les hace tener miedo el hacerlo. Y hay personas que al contrario, si no hay retos pronto, se van. Bueno, es una pequeña contribución que ya le robé a Adriana No, perdón. Está muy bien también. Sí, alguna otra pregunta que también podemos realizar es la parte de los valores. Y platícame cuáles son los valores que te rigen en tu familia. Y algunas veces lo tienen preparado y pueden decir, no, pues la honestidad, la ética, no sé qué. Ok. ¿Y para ustedes cómo interpretan la ética en su familia? ¿Cómo la viven? Pues, ¿no? Y ahí te puedes encontrar con muchas cosas. Ok, ¿y la honestidad? ¿Qué significa para ti la honestidad? ¿Qué es para ti el compromiso? O sea, descomponer el concepto, porque a veces estamos, ¿y cuáles son los valores? Compromiso, honestidad, ok, y esto, y estamos anotando. Y eso realmente cuando regresamos a las notas, pues no nos da nada, porque nos damos cuenta que 10 candidatos nos contestaron lo mismo. Sin embargo, cuando descomponemos el concepto, también nos da mucha información la persona, ¿no? Incluso la organización, la planeación, la estructura, desde cómo están, por ejemplo, compaginadas las actividades en casa. Y a veces te van platicando, pues mira, es que en la mañana yo tiendo las camas, mi esposa esto, mi mamá aquello, dependiendo, ¿no? Todo eso también te puede dar información de cómo se estructura la persona, cuál es su organización, su planeación, desde las actividades de casa. Entonces, todo eso te puede dar información. Insisto, pues sí depende mucho de la posición que estemos buscando y el alcance que tengamos.
pero sí es importante darnos este tiempo para todas las posiciones. No es que este procedimiento aplique para posiciones administrativas o directivas, pero para posiciones operativas no aplique. En la realidad aplica para todas las posiciones. Desde lo que hablábamos el día de ayer, desde la cita que haces con las personas, pues respetar los tiempos de la persona. A veces el personal operativo también tú no sabes si pudo desayunar en su casa, no sabes si tuvo que caminar para poder llegar a una parada y venir a tu entrevista. Incluso cosas importantes como cuando citas a las personas, pues explicarles dónde está el sanitario, porque no sabes si en algún momento, mientras que los pasas, van a ocupar el sanitario. El agua, por ejemplo, si tienes garrafones de agua, pues siempre explicarles dónde pueden tomar un vaso con agua. Eso es importante para todas las personas. Y respetar los tiempos. Es muy, muy importante respetar los tiempos. Si hacemos una cita para una entrevista a las 2 de la tarde, pues tú estar listo 10 minutos antes. Lo mismo esperas del candidato. Si es un candidato que llega a 2:40, pues te está diciendo también ya mucha información, ¿no? Entonces, es importante todos esos detalles para poder conformar bien una entrevista. Y tomarte el tiempo de hacer la entrevista con las personas, con todas las posiciones. No hay otra forma de disminuir la rotación más que dedicarle tiempo a la entrevista. Esa es una parte que te ayuda, yo creo que ya en un 60%, a disminuir la rotación de personal. Yo les puedo platicar una experiencia. En esta empresa, cuando yo llegué, contrataban, no sé, 75 operadores al mes. Y al mes se iban 75 operadores. O sea, realmente cada semana salían 25 personas, 30 personas. Entonces el equipo vivía para hacer altas de personal y bajas de personal, expedientes de alta, expedientes de baja, altas en seguros, bajas en seguros, credenciales, el material, mucho material para las credenciales, contratos, finiquitos. O sea, la persona de nóminas vivía para finiquitos y no para analizar tiempo extraordinario, no para analizar saldos de vacaciones, no para analizar SUA, Infonavit, Afore, ¿no? Todo pues lo importante para un negocio, porque tu negocio busca que generes dinero, no multas por retrasos en procesos. Y sobre todo, pues el ambiente era muy pesado, estaba muy, muy cansado. La gente que entrenaba ya estaba cansadísima, porque entrenaba y se le iba la gente, entrenaba y se le iba la gente. Los zapatos de seguridad, o sea, era un gasto altísimo en el uniforme, porque decían, no, pues que la gente ya viene nada más por los zapatos y luego los vemos anunciados en Facebook de que los venden y así, ¿no? Entonces, realmente era parte de lo que empecé a analizar el proceso del reclutamiento y era el foco. Realmente hoy les puedo decir, no sé, en el año pasado, por ejemplo, yo creo que, o sea, tuvimos como 4 o 5 meses con 0% de rotación y en algunos otros meses 2 personas se retiraban por cuestiones específicas, pero bueno, era de una rotación del 35% y tenemos una rotación del 2.7%, que lo que decíamos ayer también con Paloma, o sea, también está bien que tengamos rotación. Tampoco, si tienes 0% de rotación, también puede ser un foco de preocupación de decir, ¿por qué la gente no se va? ¿Por qué la gente no se mueve, no? ¿Y qué me ocasiona el no mover algo? O sea, cuando dices el agua que se queda ahí estancada, te ocasiona algo, ¿no? Entonces, tanto es malo tener un 30 y tantos % de rotación como tener un 0%. Pero no hicimos nada extraordinario más que enfocar un proceso de reclutamiento adecuado y nunca dejar pasar por alto una entrevista. El proceso de entrevista es crucial, es clave. También, además de que Recursos Humanos haga la entrevista, es sumamente importante que a quien le vas a entregar a las personas hagan esa otra entrevista. Entonces también me encontraba con este punto de ¿cómo crees que me voy a sentar a hacer una entrevista para 10 personas, 15 personas a la semana? No puedo. O sea, los supervisores, ¿no? Entonces es cuestión de organización y de planeación y de una agenda, ¿no? Y de decir, estos son los espacios para que entrevistes, el espacio, el tiempo, la agenda, los días, estos días se entrevista, estos días se selecciona y estos días se ingresa. Y se genera un plan, ¿no? Porque también a veces cuando hemos trabajado con algunas otras empresas también nos encontramos con que todo se hace todos los días.
O sea, todos los días puedes entrevistar, todos los días puedes ingresar gente, todos los días puedes hacer inducción y no es así. O sea, es un día para la inducción, un día para los ingresos, un día para las entrevistas. O sea, tienes que generar una agenda, es todo un proceso. Pues el proceso de reclutamiento y selección es todo un proceso y cuando realmente lo integras de una manera óptima, tu disminución, tu rotación te va a disminuir impresionantemente, porque generas el tiempo y el espacio para explicar absolutamente todo. Incluso en la entrevista explicas los procesos. He tenido gente que me dice, ay, no, yo no pensé que era tan difícil. No, la verdad es que no es lo que estoy buscando. No, es que yo no puedo, o sea, a mí no me gusta lo que les decía ayer, hay que conocer el proceso para el que estamos reclutando. No es que si me dices que yo voy a estar frente a algo caliente, no, o sea, yo estaba en un comedor industrial y vengo huyendo de lo caliente. Ah, perfecto, no es la persona, no la voy a ingresar por darle el número a quien me está pidiendo que le ingrese 15 personas. Entonces, todo este tipo de cuestiones lo vamos sabiendo. En el momento también hay gente que dice, no, bueno, la verdad es que yo nada más quiero trabajar 3 meses porque me quiero ir a Estados Unidos, porque estoy esperando un permiso de trabajo. No lo ingreses, no se va a quedar ni los 3 meses, se va a quedar un mes. O sea, no lo ingreses, ¿no? Todo este tipo de información, pues realmente te lo va a dar la entrevista, ¿no? Entonces, creo que definitivamente un procedimiento, la planeación, estar preparados, identificar y saber a quién traemos también a la entrevista. Yo siempre les digo, o sea, tu empresa es como tu casa y tú decides a quién le abres la puerta. Entonces, hay muchas agencias de reclutamiento, también, por ejemplo, donde, no sé, en esta empresa tenían 4 agencias de reclutamiento y traían a la gente así, no sé, en camionetas y los dejaban. Entonces, a veces ni sabían cómo se llamaban, le estaban preguntando al equipo, oye, ¿cómo se llaman las personas que te llevé o así, no? Entonces, ¿cómo abres la puerta para personas que no sabes quiénes son las personas, ¿no? En nuestro caso, nosotros que estamos cerca de Apaseo y de Celaya, la seguridad es importante. Entonces, ¿cómo yo sé qué personas están entrando a mi casa y ya están aquí adentro para hacer un proceso de gente que a lo mejor no sabemos pues muchas cosas, ¿no? Entonces, es importante desde ese punto identificar qué gente viene con nosotros y por eso mejor hacer nosotros el filtro inicial para saber a qué personas traemos, de dónde los traemos. Había, no sé, solicitudes, por ejemplo, de personas que en 3 meses habían estado en 8 empresas, por ejemplo. Entonces dices, oye, si va una semana a cada empresa y empezar a conectarte también con las otras empresas, ¿no? Para tener también esta parte de información. Pues realmente son personas que a lo mejor vienen, te trabajan 15 días para comprarse un teléfono y ya se van a retirar. Entonces, son muchas cosas importantes que hay que prefiltrar antes de traer a la gente a entrevista, ¿no? Y ya posteriormente la entrevista te dará toda la demás información para que tú puedas continuar con el proceso. Es importante cuando estás dentro de la entrevista, no nada más qué es lo que me va a dar la persona que estoy entrevistando, sino qué le voy a dar yo a la persona que estoy entrevistando. Importante darle a conocer el puesto, las funciones del puesto. Ayer lo mencionábamos, ¿no? De este lado, exactamente sí las actividades principales, pero también describirle las tareas, las tareas pequeñas para que también la persona... es importante que la persona se pueda identificar si me veo haciendo esto o no me veo haciendo esto. Y no nada más porque necesito el trabajo, a todo te digo sí. Y porque necesito una persona, ya lo traigo sin explicarle, ¿no? Importante también aclarar las expectativas. ¿Cuáles son las expectativas? Que pueden ser 2 o 3. O sea, pueden ser muchísimas, pero los puntos cruciales, sí darle los específicos. Necesito que en esta posición se logre esto, esto y esto, para que tenga claridad con las expectativas que espera la empresa de la persona. De igual forma, regresar, ¿está todo claro? ¿Me expliqué? ¿Alguna duda? ¿Tienes alguna pregunta de todo lo que hemos platicado? O sea, el regresar con la persona con esas preguntas también es importante. Y bueno, sobre todo cuando un candidato ya no va a estar en tu proceso o tú ya lo descartaste, que este es el final del proceso, es muy importante que cierres el proceso, sea el nivel que sea,
porque acuérdense que pues en México realmente nos manejamos mucho por reputación para todos los servicios y las empresas, y la gente se comunica todo el tiempo. Entonces, si no elegiste a alguna persona, sí es importante que regreses con la persona y cierres ese ciclo, que le comentes, mira, pues en este momento no vamos a continuar con tu proceso, dentro de la selección que estuvimos realizando, identificamos ciertas cuestiones técnicas que, bueno, tal vez otros candidatos ahorita nos cubren más la posición y en este momento no avanzaríamos contigo, ¿no? Pero sí dar esa explicación, darte el tiempo, porque así como te diste el tiempo de entrevistarlo y de llamarlo y de que estuviera acá, es también importante que puedas cerrar ese proceso, que puedas cerrar el ciclo y que puedas agradecerle y decir, bueno, en este momento no vamos. Y eso ya te genera un prestigio bueno para ti, aunque no se haya quedado la persona, porque de pronto se puede encontrar con alguien más y le va a comentar, oye, yo fui a Cosiva entrevista, yo también, y me entrevistó tal, y me fue así en el proceso, no me quedé, pero me gustó mucho por esto y esto. Y eso es prestigio para ti. Entonces, es muy importante que cuides pues ese prestigio o ese nombre tuyo, porque toda la gente se comunica y pues el mundo laboral a veces es muy chiquitito y entonces toda la gente siempre se comunica sobre todo este tipo de procesos, ¿no? De informaciones en las empresas. Hay empresas que si tienes, no sé, estás haciendo entrevistas y descartaste a 50 personas, puedes generar un mensaje global, general, y ya dispersarlo a los 50, ¿no? Porque dices, oye, no me da la vida para estarle hablando a 50 personas y explicarles lo mismo. Bueno, puedes generar un mensaje muy cordial a nombre de la empresa y ya lo compartes de manera general, también se vale, ¿no? Muy bien. En cuanto a la parte de la evaluación del desempeño, ayer no está Juan, pero ayer nos compartía que se hila con los demás procesos. La evaluación del desempeño es importante que la llevemos a cabo. Si bien de manera formal, la recomendación es que lo hagamos por lo menos una vez en el año, lo puedes hacer de manera informal cuando tengamos alguna situación, es decir, el jefe con la persona que le reporta y de pronto algo salió muy bien o algo no estuvo tan bien. Es importante que te des esos 5, 10 o 15 minutos para hablar a la persona y decirle, oye, mira, tengo esta retroalimentación para ti. Observé esto, identifiqué lo otro, pasó esto, me gustaría que se hiciera así, que se hiciera así, ¿qué piensas? Y dar ese espacio para comunicar algo que a lo mejor no te gustó mucho y de la misma forma algo positivo. Porque pues eso es reconocimiento también y decir, oye, mira, te quiero felicitar porque hiciste muy bien esto, hiciste muy bien lo otro, sigue por aquí, vamos a ajustar, vamos a hacer. Es importante para las personas saber en dónde van, cómo están haciendo su trabajo, si se están cumpliendo las expectativas, qué piensa el jefe de mí, cómo observa mi trabajo, cómo observa mis resultados. Es importante estar retroalimentando constantemente a las personas y el responsable directo de la retroalimentación definitivamente es el jefe inmediato. El jefe inmediato es quien tiene que llevar a cabo estos procesos de retroalimentación en todos los aspectos, desde los horarios que mencionábamos ayer, los resultados que sí se cumplen, las expectativas, ajustes en el puesto, todo lo que tenga que ver con la persona dentro del trabajo. Es importante que se regrese como parte de la retroalimentación. Ahora, muchas veces podemos ver que la retroalimentación es algo malo, que me va a dar retroalimentación y ya es algo malo, y no necesariamente. La retroalimentación te ayuda a construirte, a seguirte construyendo y a seguir creciendo, y en esa vía tenemos que hacer la retroalimentación, no manejarlo como un regaño o como un llamado de atención, sino como un proceso que nos va a ayudar a reconstruirnos mejor para seguir alineados a los objetivos, para seguir enfocados hacia la expectativa que se tiene de la posición. Muchas veces no es fácil para el jefe dar retroalimentación y no es fácil para la persona recibirla, pero es importante nosotros como recursos humanos estar generando esta construcción o este mensaje o esta comunicación en la organización
¿Sabías que la retroalimentación te ayuda a, o por qué es importante la retroalimentación? Estemos abiertos a la retroalimentación. Es decir, ustedes como recursos humanos, ser este gestor de este proceso, ambientarlos, a motivar a que suceda este proceso. A veces no va a suceder por sí solo y si no se los pides, a los jefes, por ejemplo, pueden decir, pues a mí no me lo pidió RH, entonces yo no lo voy a hacer, ¿no? Entonces, es estar incentivando ese círculo de retroalimentación constante, porque no hay otra manera de crecer más que a través de la retroalimentación. Como cuando tienes hijos, ¿no? No vas a decir, me voy a esperar a que sea Reyes para darle la retroalimentación de lo que no estuvo bien durante el año. O me voy a esperar a que sea Navidad para reconocer lo que hizo bien durante el año. O tu pareja o quien sea, es una retroalimentación constante, ¿no? Lo haces, oye, no me gustó esto, oye, me gustó aquello, etcétera. Es lo mismo dentro del trabajo, es una relación. Entonces, es importante que se nutra, se alimente a través de la retroalimentación. ¿Alguien de aquí lleva algún proceso de evaluación de desempeño formal? ¿Nos puedes platicar cómo lo llevan, por favor? Hola, buen día a todos. Nosotros implementamos apenas en diciembre del año pasado la evaluación de desempeño. Permítenos. Para que te escuchen. Gracias, Ale. Gracias. Hola, de nuevo. Les comentaba que nosotros implementamos la evaluación de desempeño en diciembre pasado. Fue un ejercicio bastante interesante para todos. Pusimos ahí módulos importantes y puntos críticos que creemos pueden hacer la diferencia. La evaluación fue acompañada de una política porque sí es importante también definir estos aspectos, ya que si no se va a quedar ahí como una evaluación y ya. En la política se definieron puntos importantes, como por ejemplo, con cuánto acredito la evaluación, qué pasa de cierto porcentaje a cierto porcentaje. Por ejemplo, ahí se clasifica si es un empleado regular o si su desempeño es regular, si hay que considerar su permanencia en la empresa y algunos otros aspectos. También, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tiene que tener la persona para que sí se pueda evaluar? Porque si es alguien de nuevo ingreso, pues no lo puedes evaluar. En este caso, nosotros pusimos 3 meses por lo menos. Y esto aplicaba hasta practicantes, no importaba si era personal fijo, porque también están haciendo una labor y se tiene que evaluar. Pusimos ahí también las fechas para aplicar la evaluación, que a partir de enero se iban a hacer la definición de metas. No puedes evaluar algo que no has definido que vas a evaluar. Entonces, cuando llegue diciembre de este año, pues se tuvo que haber hecho el planteamiento de tú qué tienes que lograr en diciembre para que puedas cumplir con tu evaluación de desempeño satisfactoria. En este caso, en enero y febrero son los meses para hacer todo el planteamiento de metas. Cada líder con su equipo tienen que definir los objetivos a lograr en el año y en diciembre pues ya se va a hacer la evaluación. Dentro de las políticas también se especificó que a mediados de año se tiene que hacer una revisión, porque si hay que dar un feedback, ya sea mensual, bimestral, semestral, pues se tiene que anticipar, justamente lo que acaba de comentar Adriana, para que no lleguemos a diciembre y el jefe diga, no, pues no pasaste la evaluación o no la acreditaste, no hay ajuste de sueldo, que por ahí va ligado a otros aspectos, ¿no? Y también ligamos la evaluación de desempeño, pues para una promoción, porque cómo yo quiero promocionarme si también pues no tengo un buen desempeño. Entonces ahí alineamos muchos aspectos, pero realmente el objetivo es hacerla, definirla concretamente, especificar los aspectos a calificar. También pusimos ahí una serie de definiciones, por ejemplo, si evalúo el trabajo en equipo, ¿pero qué es? Okay. Y entonces al ladito viene especificado qué estoy evaluando del trabajo en equipo, para que el líder que lo vaya a evaluar o que vaya a evaluar, pues sepa bien o entienda los conceptos de todo lo que está evaluando y esto haga más eficiente la evaluación. Y al final muchas políticas van ligadas y la gente pues ya tiene un poco más claro, incluso con los descriptivos de puesto, porque cuando tú llegas y te entregan el descriptivo, tienes claro pues qué tienes que hacer. Cuando llegue la evaluación, pues va ligada a lo mismo. Al final todo va trazado, o sea, a la misma ruta, entonces creo que eso ayuda muchísimo. Correcto, gracias. ¿Alguien más? No. Correcto, eso hay una liga con los procesos. Ayer compartíamos de la descriptiva del puesto, donde colocas las actividades y ahí mismo vas a colocar cómo vas a medir esas actividades, cuáles van a ser los indicadores del desempeño.
Y luego esos indicadores del desempeño los vacías a tu formato de evaluación de desempeño y tienes ya esos indicadores con, no sé, puede ser número, porcentaje o descripción específica, y es lo que vas a compartir con la persona para hacer esta evaluación final. En la descriptiva del puesto también se encuentran las competencias técnicas y las competencias personales, y también las bajas a esta evaluación de desempeño, y es también lo que vas a evaluar. Como bien lo comentas tú, ¿cómo esperas ese comportamiento visualizarlo en la competencia? O sea, no solo poner la comunicación, pues yo creo que tiene 60%. O sea, comunicación y qué esperaba yo de la comunicación, cómo te evalúo, con qué porcentaje y por qué. Y tú puedes describir qué te faltó ver de los comportamientos esperados de esa competencia y por lo cual están en qué porcentaje evaluados. Y bueno, hay dentro de esta evaluación de desempeño sí puede ser que se le dé un porcentaje o puede ser que sea descriptiva. Tú como empresa lo defines, qué es lo que te conviene a ti. Ahorita tú lo mencionaste. Yo la evaluación de desempeño la tengo ligada con la revisión de la compensación del siguiente año. Entonces, tú sí necesitas porcentajes, porque si tú tienes un 60% de cumplimiento en la evaluación de desempeño, pues vas a dar un 60% de ajuste en su salario, por ejemplo. Hay empresas que dicen, yo no puedo hacerlo así porque yo no estoy obligado a revisar la compensación cada año. Yo lo hago conforme a otras políticas. Ah, bueno, entonces no le colocas porcentaje a la evaluación, solo la describes. Y de cualquier forma, la retroalimentación se la entregas a la persona. Depende mucho de lo que defina la estrategia del negocio para que lo quiera tener el instrumento, pero definitivamente es importante esta comunicación en la relación de trabajo para que pueda haber un crecimiento. Esa es la esencia de la evaluación del desempeño. Y que a la gente le gusta saber. Yo creo que a todos nos gusta saber, ¿no? Incluso a ustedes les gusta saber que los citen y que les platiquen y que les den esta retroalimentación de dónde van, cómo están en función a los objetivos, porque es la única manera en la que vas a enterarte si vas creciendo o no vas creciendo. Y también es un foro para que tú mismo puedas decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, o realizar un ajuste en las actividades, en las funciones o en las expectativas. O también, si también puedes identificar, ¿sabes qué? Creo que ya no es mi lugar porque no estamos empatando en las expectativas, ya no estamos alineados. Entonces, tal vez ya no es el lugar en el que yo tenga que continuar. Y la gente igual. O sea, después de evaluaciones de desempeño, hay gente que toma decisiones. Hay gente que dice, ¿sabes qué? Ya no quiero continuar en esta posición o en esta función o en este proceso, y toman decisiones, y generalmente, como las empresas a veces hacen este proceso a fin de año, vemos que en los primeros 3 meses del siguiente año es cuando más gente se empieza a mover de sus trabajos. Entre enero, febrero y marzo empieza la gente a renunciar para buscar nuevas oportunidades. Octubre, noviembre, diciembre es muy difícil que veas que la gente te renuncie. Más bien al contrario, la empresa dice, decido terminar la relación de trabajo con la gente por X o Y, ¿no? Por tal información dentro de la evaluación, pero es importante que lo tengamos. En la Ley Federal del Trabajo te menciona que tienes los primeros 30 días para hacer una evaluación de la competencia de la persona que contrataste, y te da esos 30 días como de gracia para poder cerrar un contrato sin responsabilidad para la empresa. Pero después también te dice que tienes 90 días, que puedes generar también evaluación por 90 días con un contrato por tiempo determinado, y tienes también ese periodo para hacer la evaluación. Pero si tú dices, sabes que ya para mí no es la persona dice, sabes que te voy a demandar porque pues solamente no te caí bien, pues obviamente Junta de Conciliación y demás te va a pedir información, te va a pedir documentación. Oye, ¿cómo me acreditas que la persona no cumplió con la competencia? No, pues es que llegaba tarde, hacía caras, no sacaba los embarques. Ok, ¿dónde está documentado? No, pues no lo tengo. ¿Sí? Entonces, como empresario, tú tienes que hacer el pago de esa penalización porque no tienes algo establecido.
y conciliación te va a aceptar lo que tú quieras. O sea, que hay 20 empresas, pueden ser 20 formas de hacerlo, te lo va a aceptar porque es tu metodología, es tu mecanismo interno y tú lo defines. Entonces dices, mira, aquí está mi evaluación del desempeño, evalué estas competencias técnicas, estas competencias personales con este porcentaje. Mi procedimiento me dice que se acredita con un 80% y yo tuve aquí un 40%. Ah, ok. Entonces dices, bueno, estoy dentro de términos legales y puedo ir adelante con la terminación de este contrato, ¿no? Por los 90 días. Pasado el tiempo, cuando tienes 2 años, 3 años y tú quieres hacer lo mismo y decir, voy a despedir a esta persona porque no cumple con el desempeño, pero ya tiene 3 años, y le dices, pero solo te voy a entregar un finiquito, no te puedo dar una indemnización porque no cumpliste con los resultados, con las expectativas, la persona te va a decir, oye, no, porque tú ya tuviste tus primeros 30 días, ya tuviste tus primeros 90 días, ya estuve contigo 3 años y me vienes a decir que no cumplo el desempeño, entonces liquídame, ¿no? Porque la liquidación lo que es una penalización que la empresa tiene que pagar por dejar sin empleo a la persona. Y tienes que llevar absolutamente todos los 3 primeros meses de pago, los 20 días por año laborado, la prima de antigüedad y todas las partes proporcionales. Es tu obligación hacerlo porque tú lo estás despidiendo, lo estás destituyendo del trabajo. Y si tú dices, es que no cumple el desempeño, ¿qué herramientas tuviste para hacerlo? ¿Qué herramientas tuviste para llevar a cabo? La autoridad te va a decir en 3 años qué hiciste como empresa para ayudarle a crecer, para explicarle por qué no estaba cumpliendo con los objetivos, con los resultados. ¿Qué hiciste como empresa? Muéstrame la documentación que tengas como empresa para que me acredites que le diste todas las herramientas a la persona o la comunicación o la información para que la persona estuviera enterada de que no cumplía el desempeño. Y si tú puedes documentar esta información y lo acreditas, muy posiblemente se reduzca la penalización para ti y tengas que incurrir en un 50%, no en el 100%. Pero si no tienes nada, pues tienes que pagar el 100%, ¿sí? Eso es una realidad y nos pasa mucho en México, ¿no? Seguimos teniendo muchos casos, la Junta de Conciliación siempre está llenísima y también recordemos que el 90% de las demandas laborales son por temas emocionales. Ayer veíamos un poco la parte de la parte de la salud. Realmente cuando tú no entablas una buena comunicación con la persona, incluso para hacer una terminación, porque lo que tú vas a hacer con la terminación es que vas a hacer una negociación. Entonces, tenemos que comprender que vamos a negociar con la persona. Ok, no puedo dar el 100%, ¿qué puedo dar? ¿Y cómo se lo voy a ofrecer? ¿Y cuál es el mensaje final que le voy a dar a la persona? Para que la persona esté satisfecha y pueda cerrar una negociación contigo sin que esta negociación se tenga que ir a la autoridad laboral. Si tú logras esa negociación, ahí se cerró el caso. Pero es muy importante cómo tú manejes esta negociación dentro de tu organización con las personas. Si solamente quieres extenderle documentos y ese día decirle todo lo que no le dijiste durante 2 años, 1 año, es automático que la persona va a entablar una demanda contigo, ¿no? Entonces, es muy importante y justo porque se sienten heridos, porque se sienten lastimados, se sienten desplazados, porque sienten una injusticia de tu parte, porque no los trataste con respeto, porque no tuviste la precaución de cerrar de una forma adecuada con la persona, aunque ya no vaya a ser tu empleado, lo fue durante el tiempo que haya estado contigo. Y así como lo recibiste un día para entrar a tu proceso, así con la misma cuestión lo debes de cerrar esa relación. Una relación es relación hasta el final del final, ¿no? Entonces, es muy importante cuidar las formas en las que vamos a hacer el cierre de una relación laboral. Y por ello también es muy importante contar con este tipo de herramientas de evaluación del desempeño que nos soporten si realmente acreditó o no los resultados, los indicadores que teníamos, si cumplió o no las metas, que no seamos ambiguos, ¿no? Con las metas. Ayer decíamos, cumplimiento de metas, pero ¿cuáles metas? No, pues las metas de la compañía, pero ¿cuáles son? Pues generar negocio, pero de la posición.
la persona cómo contribuye a generar negocio. Y hay que descomponer igual el concepto de la meta para cada una de las personas y para cada una de las posiciones, para que haya claridad en la comunicación de esa relación, ¿no? Entonces, bueno, decíamos que es un proceso continuo, que evaluamos el qué y el cómo. El qué es la meta, es el dato duro, el resultado. El cómo es el comportamiento, la competencia, las acciones que la persona vaya determinando, ¿no? Quiero nuevamente hacer 2 anotaciones, 3 si acaso, pero en 3 minutos, lo más rápido posible. Primero, una persona cuando ingresa a su empresa debe tener claridad de cuál es la política respecto a evaluación del personal. Incluso, en todo caso, decir, aún no la tenemos, pero debe tener claridad y disminuir la incertidumbre. Es terrible llegar a una empresa y no saber cuándo me van a evaluar ni cómo le hacen aquí, ¿no? Es trabajar en el rumbo desconocido. Punto número 2. La responsabilidad de evaluar el desempeño le corresponde al líder inmediato. Ese es el primer responsable de la evaluación del desempeño de la gente. Sin embargo, si no tiene el entrenamiento adecuado ese líder, no es conveniente que se haga cargo de las evaluaciones. Como recursos humanos, ustedes tienen la responsabilidad de entrenar a los líderes en cómo llevar a cabo esta entrevista. Si es delicada la entrevista de selección, a veces es más delicada la entrevista de evaluación, porque vas a poner en la balanza a una persona y esa persona debe saber cuál es el contrapeso, contra qué me estás evaluando. Por lo tanto, voy a la tercera observación. La evaluación debe ser sumamente objetiva, no puede ser subjetiva, no puede ser utilizando términos subjetivos y voy a poner en el centro lo que está desde el principio hasta el final de la relación de una persona con nuestra empresa. No puedes lastimar su dignidad. La dignidad de una persona siempre está por encima de cualquier otra situación. ¿Qué significa no lastimar la dignidad? Cuando un líder o incluso una persona de recursos humanos no tiene la formación para llevar a cabo una entrevista de evaluación del desempeño, es muy común que utilice términos para menospreciar a la otra persona y eso lastima mucho su dignidad. Utilizar términos como flojo, como no le echas ganas, eres una persona negativa, siempre vienes con malas vibras, esos son términos totalmente subjetivos que no dicen nada y sí lastiman mucho la dignidad de la persona. Entonces, planear una entrevista de evaluación del desempeño es, punto número 1, no voy a poner en juego el respeto y la dignidad de esta persona. De ahí la importancia de tener objetivos claros, ¿no? ¿Contra qué te voy a evaluar? Pues mira, en tu área hay un índice de desperdicio que tiene una tendencia de tanto. Tienes un récord e historial de faltas de tanto, y aquí tengo todos los datos. Eres una persona que acumula retardos con una facilidad impresionante, y aquí tengo todos los datos. Eres una persona que ha generado conflictos durante, ¿no? Sin entrar a la cuestión de evaluar la conducta, ¿no? Y mucho menos hacerla de la doctora o doctor corazón, ¿no? Yo te recomiendo que vayas y atiendas esta situación porque creo que necesitas ayuda. Eso es terrible. No podemos dar consejos. No podemos estar asumiendo ese papel. Entonces, debe ser muy objetivo. Y el líder debe estar en un proceso de entrenamiento permanente. O sea, te voy a enseñar a hacer una entrevista, las primeras las vamos a hacer juntos, poco a poco vas a ir desarrollando estabilidad, pero no permitir que el líder se vaya contra él, ¿no? Porque tenemos a veces supervisores que creen que a la gente le encanta que les hablen con malas palabras. Es que así entienden ellos, dicen ellos, ¿no? Es que así nos llevamos, ¿no? Es que así es allá dentro de la planta o cuando estamos nosotros acá afuera. No. Yo sé que el lenguaje hoy que utilizamos es muy florido y lleno de
de todo tipo de términos, yo diría que una entrevista de evaluación debe estar libre de términos no convencionales, ¿no? Entiéndase, no puede ser grosera la evaluación, no puede ser faltándole al respeto a la persona, porque entonces sí va a provocar lo que acaba de decir Adriana. Una gente que se duele con la organización hace hasta lo imposible para poder sacar de alguna manera como revancha una buena tajada. Y no va a dar paso atrás. Incluso es capaz hasta de aumentar los hechos con tal de lograr el objetivo, ¿no? Bueno, correcto. ese era el haberles robado la... Bueno, nada más agregarles, yo en mi experiencia, tanto en construcción como en la parte automotriz, y eso que construcción, digamos que está como aparentemente normalizado este lenguaje del que hablaba Alfredo, la realidad es que hoy en día, cuando ustedes están teniendo una conversación con una persona, tienen que tener en cuenta, y esto se lo tienen que decir a sus líderes, que la otra persona puede estar grabando la llamada aún, aunque eso sea ilegal. Y aunque ustedes les digan que no lo deben de hacer. Y hay muchísimos mecanismos en que las personas lo pueden hacer sin que ustedes se den cuenta. A mí me tocó ver muchos casos de personas que grababan las conversaciones y que luego se las volteaban a las de RH y luego andaban publicando cosas en las redes sociales y bueno, drama. Entonces, eso no nada más afecta al líder, no nada más a lo mejor afecta a la relación con la persona, a lo mejor de recursos humanos, sino que ya hablamos de que puede tener una afectación como empresa. Y ahorita actualmente, sobre todo las empresas transnacionales, las empresas más grandes, se fijan en ese tipo de detalles. Entonces, si la parte de entrenar o dar esta capacitación de soft skills o habilidades blandas a los líderes, es muy importante, sobre todo en la parte de conversación, que sean propios, que su lenguaje sea el correcto. De repente personas que son como muy de tocar a las personas, si son líderes hombres, hay que decirles, oye, mira, aquí está este inflable, abrázalo todas las veces que quieres, pero no puedes estar abrazando así a las colaboradoras, ¿no? Entonces, son cosas que son muy delicadas y no sabemos la sensibilidad, o a veces, como decía Alfredo, ese tema a veces es que ya no es lo que me hicieron, sino cómo yo saco ese coraje que traigo adentro. Y esa parte, pues sabemos que solamente es con terapia, pero pues ellos lo sacan así. Sí, gracias. Sí, adelante. Voy. Sí, Ah. A ver, Jorge. Yo tengo dos dudas. La primera, por ejemplo, si tengo personal trabajando bajo comisión, ¿al final hay un vínculo laboral? ¿O cómo se ve esa parte? Bajo comisión, ¿están con tu contrato? No. ¿Tú les realizas contrato? No, o sea, bajo lo como que hagan. trabajo por les doy- honorarios. Sí. ¿Y ya pasaron, no sé, más de 6 meses con esa relación? No. O sea, o son esporádicos. O sea, son esporádicos. te dan como el servicio una vez al año. Más o menos. Un mes. Sí, como al año. Uno Ajá. al año, 2 al año. Algunas personas les he dicho y sí me han encontrado y digo, sí, está bien, te doy tu comisión. Pues en ese caso no eres como tal el empleador directo. O sea, solamente te proveen un servicio esporádico. Entonces, incluso hasta puede ser como un proveedor para ti, ¿no? Ok. De servicio. Entonces, realmente no son tus colaboradores directos, no tendrías una implicación directa de generar una retroalimentación. Si acaso dentro de la relación comercial con el servicio que te provean, si establecer cuál es el servicio que te brindan, cuál es el objetivo y si se cumplió o no el objetivo de ese servicio. Ok. La segunda, perdón, rápido, cuando tú ya tienes una relación y tú, en ese caso, por ejemplo, de comisión, te pagan te dan un recibo de honorarios, ¿es válido o cómo funciona? Yo lo siento como un proveedor, ¿no? Ajá. Me das un servicio, te pago y como un recibo de honorarios. ¿Sí? Exacto, son por honorarios, un trabajo por honorarios. Ok. Quisiera nada más para aclarar, aunque esta es una pregunta para el abogado, al rato que venga.
Si esa persona está por honorarios y solo te tiene a ti como patrón, es tu empleado. Sí. Si solo te tiene a ti como patrón, si solamente a ti te extiende recibo de honorarios, la autoridad lo toma como una, ¿cómo se dice? Ahí se me fue la palabra, como un engaño, pues, o sea, una simulación. Pero, o sea, ¿pero tú pagas una nómina con él? Ahorita Sí. haciendo actualmente, como es esporádico, es 1 o 2 veces al año, le doy su comisión. Es más, ni le cobro IVA ni nada de impuestos, le doy. Porque Es su proveedor. es como, por ejemplo, nosotros con Alfredo, ¿no? Estoy tomando esa referencia, Alfredo, como de la relación. No somos empleados directos de IMADEF, pero Es un proveedor. Es un proveedor. Insisto, ya los abogados nos han dicho que si solamente me tiene a mí como su fuente de ingreso correcto, esa es y otra que cosa. me extiende recibos de honorarios a cada mes, Cada mes ya es tu entonces empleado. se, Ya es tu se empleado. convierte en una relación laboral y eres su patrón. Y por lo Sí. tanto es una simulación lo que se está haciendo para no pagar seguro social y demás. Y si tuviera otro, o sea, no solo te facturara a ti, sino factura a alguien más. 2, 3 o 4, entonces es que más bien ahí esa persona... Es un proveedor. Exactamente, es un proveedor y tendría que estar dada de alta incluso en Hacienda esa persona como profesional independiente, Profesional con actividad independiente. con actividad independiente, Actividad porque sí, le factura eso. a más. Entonces sí le puedo yo preguntar, por ejemplo, si solamente me brinda el servicio a mí, o sea, aunque yo por ejemplo los tenga contratados como por honorarios, pero a lo mejor yo no sé, porque trabajan en otra ciudad, yo Sí. no sé si realmente nada más están laborando conmigo Ujú. o laboran para alguien más, ¿no? Sí, sí, Sí sería importante. Sí les tendría yo que Que preguntar. preguntar, exactamente. Sí, porque esto se puede confundir mucho también con la entidad legal laboral, porque a veces dices, tengo a la persona, es no sé, alguien que viene a hacer sorteos de material, viene una semana al mes o viene 2 semanas al mes, pero está aquí, come aquí, viene aquí, checa aquí, toma su lista de asistencia aquí, la autoridad lo toma como que son tus empleados. Pero sí es importante preguntarlo. Por ejemplo, nosotros como empresa que tenemos al servicio de limpieza, el servicio de limpieza va todos los días hace su vida de trabajo dentro de la organización, pero no somos el patrón directo, es un proveedor para nosotros. Tienen un patrón directo y por eso nosotros tenemos que solicitar pues toda la documentación, el alta seguro social, el REPSE, todo, justo para deslindarnos de alguna responsabilidad solidaria con ellos. Pero es un proveedor completamente, aunque todo el año, los 365 días del año nos provean el servicio directo en la empresa. Es un proveedor. Entonces, en el caso que mencionas tú, donde dices, bueno, están trabajando en otra ciudad, me dan un servicio. Porque son vendedores. Porque son vendedores, pero venden tu producto. Sí. Y tú les pagas una comisión por vender tu producto. Sí. Pero es una relación que tienes durante todo el año con ellos. Sí. Ese sería otro organismo. Por eso es importante pedir su alta en Hacienda de ellos, cómo se dieron de alta en Hacienda, Sí. para ver cuál es su actividad principal o predominante. Porque puede ser que ellos estén dados de alta como comerciantes en pequeño, por decir algo. Y a ti te mandan un recibo de honorarios y tú lo quieres hacer deducible y resulta que te lo puede rechazar SAT. Dice, este señor yo no lo tengo dado de alta como profesionista independiente. Exacto. Lo tengo dado de alta como comerciante en pequeño, por poner un ejemplo. Entonces, no corresponde su actividad o lo que te quiere cobrar o lo que te cobra a su alta en Hacienda. Entonces, no nada más es importante la constancia de situación fiscal, sino su alta en Hacienda. ¿Con qué características se dio de alta? ¿A qué está obligado él? Porque ahí dice claramente, al darte de alta como profesionista independiente con actividad empresarial, ahí viene todo el listado. Estás obligado a hacer declaraciones, estás obligado, etcétera, etcétera. Aunque, insisto, esta es pregunta de abogados. Ya no le quitemos tanto tiempo a Adriana, que le quedan 20 minutos. La constancia de situación fiscal, digo, y eso es porque lo que yo les pedí a los proveedores, se la debes de pedir del mes en curso, porque antes te las expedían de hace años y no debe de ser el mes en curso, y en la parte de obligaciones es específico. O sea, porque pueden estar las actividades que mencionaba como profesionista con actividad empresarial, empleado, vendedor, o sea, ese tipo de cosas,
y en las obligaciones es lo que realmente te puede facturar. Actualmente ya el SAT está muy especializado en lo que te pueden facturar y lo que no. O sea, por ejemplo, como mencionaba Adriana, nosotros que trabajamos con Alfredo en la parte de IMADEF, yo tengo un rubro específico donde puedo dar talleres, diplomados, clases, y en base a eso es lo que yo le facturo a Alfredo por los servicios, por ejemplo, que yo le brindo cuando aporto con un diplomado así. Pero o sea, no es directamente el patrón directo y no tiene este tipo de obligaciones directamente con ella. Pero sí es importante que lo verifiques igual, no nada más preguntarle, ¿no? Solamente me brindas el servicio a mí, sino justo desde el documento cómo estás dado de alta tú o con quién más te empleas, a quién más le provees este tipo de servicios. ¿No? Legalmente sí le puede pedir, o sea, sí le puedes preguntar porque sí es una obligación. O sea, sí tú le puedes decir, compruébame con quién más estás trabajando y sí, no incurrirías en nada legal por preguntarle y que te lo confirme. Para que te lo provea, ¿sí? Sí, o sea, me refería a que si tú le preguntas y te va a decir, no, sí, con más, y ya hasta ahí te quedaste, no. Llega hasta donde comenta Lili, ok, demuéstrame la documentación para yo poder acreditarme como un deslinde, no por ser mala persona ni mucho menos, pero para poner las cosas en su lugar, ¿no? Como empresarios, saber quiénes son tus proveedores, quiénes son tus contratistas, quiénes son tus empleados y poder tener ese cumplimiento legal que requieres hacerlo, ¿no? Y también saber hasta dónde te puedes implicar con las personas. Ayer hablábamos también de cuestiones médicas, ¿no? Y dices, oye, y si la persona estaba vendiendo mi producto y le sucede un accidente, ¿yo tengo responsabilidad sobre él? Entonces creo que es importante desde el origen identificar hasta dónde llega mi alcance con las personas, ¿no? Sí, súper interesante. Yo creo que ahorita lo vamos a poder aclarar más con el abogado para que nos pueda dar, incluso ya desde los términos legales, más visibilidad al respecto. De igual forma, ya lo comentaba Alfredo, en el tema de los objetivos que ya tenemos establecidos en la descriptiva del puesto, es únicamente trasladarlos a la evaluación de desempeño. Y definitivamente el punto crucial para que podamos tener también funcionalidad en la evaluación del desempeño justo es la preparación de quienes lo van a realizar. En algunas ocasiones puede suceder que las personas o los jefes inmediatos digan, es tu responsabilidad como recursos humanos realizar la evaluación del desempeño de las personas. Y tú de pronto dices, bueno, voy y solicito información al jefe inmediato para poder darle un mensaje directo a la persona. Lo correcto no es hacerlo así. Lo correcto es, bueno, yo en recursos humanos me capacito, me instruyo, te ayudo a generar la herramienta de trabajo, te enseño cómo hacerlo, pero la persona indicada para hacerlo es el jefe directo de las personas. Y es muy importante el cómo lo va a realizar. Algunos a veces se ponen muy nerviosos, otros lo hacen muy concreto, otros no lo quieren realizar justo por el temor de este intercambio en esa conversación. No es un proceso sencillo y por eso a veces tiendes a dejarlo hasta que me lo pida recursos humanos o si puedo hacerlo una vez al año, mejor, ¿no? Y me lo evito. Pero en la realidad, justo lo que decíamos, ¿no? Nosotros hay que estar siendo promotores de este organismo como una herramienta de soporte para el trabajo que realiza la persona, más allá de verlo como una tarea más, algo que no está padre, algo malo por brindar retroalimentación, es impulsar como una herramienta que nos va a ayudar a crecer dentro del campo de trabajo. Sí. ¿Cuáles son los riesgos o las desventajas de que no lo haga de inmediato? O sea, que lo haga directamente RH. Pues realmente quien conoce el trabajo directamente de la persona es el jefe inmediato. Entonces es como que yo vivo con mi mamá, pero la vecina me quiere venir a decir lo que hice bien y lo que hice mal. O sea, es como incongruente porque yo lo espero de la persona con la que estoy directamente relacionándome. Entonces realmente no va a tener el mismo efecto ni la misma utilidad porque puede ser como tu jefe me dijo esto y esto y esto y este es el mensaje que yo te entrego de la retroalimentación. No causa el efecto que buscamos, ¿no? Porque finalmente el responsable de esa persona es el jefe directo.
Es el responsable quien evalúa, quien entrena, quien da retroalimentación, quien va guiando los resultados, quien va generando los objetivos. Recursos humanos no lo puede hacer todo. Yo creo que esa es la escuela antigua donde anteriormente, yo creo que hace muchos años, no sé, 40 años, sí sucedía de esa manera tal vez, donde recursos humanos tenía que hacer absolutamente todo y hoy en día se están regresando los